Desde niños nos enseñan a tirar la basura en su lugar, sobre todo porque necesitamos separar correctamente lo que será reciclado, especialmente el plástico. ¿Y si te dijera que más del 90% de todo el plástico producido en el mundo nunca ha sido reciclado? La verdad es que el reciclaje de plástico fue y es uno de los mayores fraudes jamás contados en la historia de la humanidad. Mientras miles de millones de personas se esfuerzan por separar la basura, las petroquímicas siempre supieron que casi nada de lo que tiramos en la recolección selectiva sería reciclado. Documentos internos revelaron que ellos sabían desde los años 70 que el plan era inviable, caro e insostenible. Aún así, el mundo cayó en uno de los mayores engaños de todos los tiempos. Detrás del lado bello del reciclaje que nos enseñaron, siempre se escondió una estrategia cuidadosamente planeada para proteger un imperio multimillonario. Y por más incómodo que parezca, esta conspiración es mucho más oscura de lo que te imaginas. El plástico siempre ha sido el producto de mil y un usos. Botellas, frascos, bandejas, películas plásticas, empaques y hasta piezas para autos. Pero la verdad es que la gran mayoría de ellos nunca fue reciclable y probablemente nunca lo será. Los únicos que tienen algún mercado viable para reciclaje son dos: las botellas de polietileno tereftalato y los garones hechos de polietileno de alta densidad. Todo el resto de la clase de resina, 3 a 7, termina en el vertedero o se quema, incluso si pasa por tu caja de recolección selectiva. Y esos dos reciclables también tienen problemas. El plástico pierde calidad cada vez que se reprocesa. A diferencia del aluminio o el vidrio, que se reutilizan infinitamente, el plástico solo soporta una o dos reutilizaciones antes de volverse basura. Muchos plásticos también tienen aditivos tóxicos, estabilizantes, retardantes de llama y pigmentos químicos. Cuando se calientan para reciclarse, liberan sustancias peligrosas que hacen imposible su uso en contacto con alimentos. Y al final de cuentas, reciclar plástico resulta mucho más caro que simplemente producir plástico nuevo directamente del petróleo. La resina virgen es barata y rápida de producir gracias a subsidios, mientras que recolectar, separar, lavar y reprocesar resulta más caro y da un producto de menor calidad. O sea, desde el primer día, el reciclaje del plástico fue un trabajo sin salida, tanto técnica como económicamente. Y la industria siempre lo supo. Pero si sabían que eran inviables, ¿por qué gastaron millones para convencernos de lo contrario? 1950, la Sociedad de la Industria del Plástico en Estados Unidos reunió a sus ejecutivos y dio la orden. El futuro de las ganancias está en lo desechable. Si las personas reutilizan vasos, envases o bolsas durante años, las ventas se estancan y podríamos quebrar. La solución era simple: crear una cultura de usar y tirar plástico, y funcionó muy bien. En pocos años, los envases de un solo uso se apoderaron del mercado: bolsas, charolas, recipientes, popotes. Pero no pasó mucho tiempo para que el elefante en la habitación se hiciera evidente. La basura se acumuló en calles, vertederos y ríos. Las preocupaciones sobre cómo manejar un material que puede tardar 1000 años en descomponerse se difundieron en la sociedad. En los años 70, la población se rebeló, el movimiento ambiental crecía y los plásticos simbolizaban la destrucción del planeta. Las primeras propuestas para prohibir bolsas y envases de plástico empezaron a surgir. La industria se dio cuenta del riesgo. Si los gobiernos prohibían sus productos, miles de millones en ganancias desaparecerían. Solo quiero decirte una palabra, solo una palabra. Sí, señor. ¿Me está escuchando? Sí, lo estoy. Plásticos. Winnie Pearson, director ejecutivo de la Fundación de Reciclaje de Plástico y director de marketing de larga trayectoria en DuPont, afirmó en 1988: "Sin duda, la legislación es la razón más importante por la que estamos buscando el reciclaje". Entonces fue ahí donde nació la gran jugada de marketing. Si la gente veía el plástico como basura, la industria debía volverlo ecológico. ¿Cuál fue la solución? ¿El reciclaje? Pero primero, la Sociedad de la Industria del Plástico, formada por las principales empresas de petróleo y plástico de Estados Unidos, crearon asociaciones, invirtieron en instituciones sin fines de lucro fachada para representarlos, financiaron universidades y, por supuesto, contrataron agencias de publicidad.
En 1988, la Sociedad de la Industria del Plástico creó el Código de Identificación de Resina, similar al símbolo del reciclaje creado en 1960 o 1970, y esto no fue casualidad. Este nuevo símbolo empezó a incorporarse en todo tipo de plástico. El detalle es que ese código no significaba reciclable, solo identificaba la resina. 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7, pero para el público parecía un sello ambiental. El resultado, millones de consumidores creyeron que cualquier cosa con ese símbolo podía ser reciclada. Aunque en la televisión se veían familias felices reciclando, la realidad era diferente. La mayoría terminaba en rellenos sanitarios o incineradores. Para la industria eso no importaba. Lo importante era que la gente siguiera comprando sin culpa. Ese juego de manipulación funcionó tan bien que en 1994 el sector ya había derrotado cientos de proyectos de ley que buscaban restringir los plásticos. Entonces, el reciclaje se convirtió en la excusa perfecta para que los mayores productores de plásticos protegieran sus ganancias. Aunque ya sabían que era una solución falsa, una carta de 1974, descubierta en 2025, lo confirmó. En abril de 1974, Charles Brailsford McCoy, entonces presidente del poderoso comité financiero de DuPont, recibió una carta de la Great America Foundation proponiendo que DuPont participara en un evento de reciclaje que estaba surgiendo. El programa se llamaba Hagamos América Hermosa para nuestro gran bicentenario americano. El vicepresidente de la Great America Foundation escribió: "Nuestro programa no fue creado para limpiar márgenes de carreteras, caminos o áreas públicas. Fue creado para evitar que envases de bebidas y otros alimentos lleguen ahí". Aunque las industrias del hierro, acero y aluminio participaron en el evento, Charles de DuPont rechazó la invitación. Él dijo: "DuPont suministra recubrimientos, revestimientos y materias primas a fabricantes de envases. Cuando un envase llega al mercado, los componentes que proveemos ya han sido mezclados con otros, de modo que se impide la posibilidad de reciclaje. Por lo tanto, consideramos que la participación de DuPont en su programa es inviable". Estas pruebas de fraude llevaron a la industria del plástico a los tribunales, incluso con el fiscal general de California. Demanda a los principales fabricantes de plástico para prohibir que anuncien sus productos como reciclables. Ellas están planeando un nuevo truco. En años recientes la presión volvió. Océanos llenos de plástico, pruebas de un pasado lleno de mentiras, microplásticos en nuestra sangre. La indignación popular reapareció. En 2018, el mundo declaró la guerra contra los popotes de plástico. Y adivina qué, una vez más, la industria tuvo que inventar una solución. Ahora, el nombre del momento es reciclaje avanzado, también llamado reciclaje químico. Lo presentan como una gran innovación, capaz de transformar cualquier plástico en materia prima nueva. En la práctica, es básicamente una incineración de lujo. El proceso usa calor extremo o solventes químicos para convertir plásticos en aceite o combustible. En resumen, quemar basura para generar energía. Estudios indican que entre 86% y 99% del material en estos sistemas termina como residuo, humo o combustible, no como plástico nuevo. Además, el costo no lo compensa. Es hasta 16 veces más caro que producir resina virgen a partir del petróleo. Aún así, las campañas publicitarias ya están por todas partes. Comerciales que muestran máquinas futuristas, eslóganes como economía circular y promesas de un futuro sostenible. Pero no te engañes, el reciclaje avanzado no es reciclaje. Es solo el mismo fraude en una versión reempaquetada para el siglo XXI. El reciclaje del plástico siempre ha sido una ilusión. Desde los años 50 las empresas promovieron lo desechable como conveniente, pasando por los años 80 cuando crearon símbolos y campañas para engañar a consumidores y políticos. Hasta hoy, con la farsa del reciclaje avanzado. Todo es parte de una misma estrategia: mantener la opinión pública estandarizada, mantener al público tranquilo, mantener a los gobiernos inactivos y mantener el flujo de petróleo convertido en plástico. Mientras tanto, más del 90% de todo el plástico producido en el planeta ya se ha convertido en basura en vertederos, incineradores o en el medio ambiente. La pregunta que queda no es solo si el reciclaje es un fraude, sino si nosotros, como sociedad, vamos a seguir aceptando ser engañados y tratados como tontos.